estoy convencida de mi total afinidad e incondicionalidad con la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina. A mí la parte que me convoca y la parte que quiero construir toda mi vida es la del movimiento. Es la del movimiento que interactúe con esos procesos. Yendo a entonces entrar a un lugar como este, es difícil bajar alguno de esas hipótesis o conceptos. Sí. Bueno, Ofelia, muchas gracias por tu tiempo para ayudarnos a pensar la democracia. La verdad que para mí era muy importante tener tu testimonio porque solemos empezar las entrevistas preguntándole al entrevistado sobre qué recuerdos tiene de aquel octubre y diciembre de 1983, que no es tu caso. Tengo unos recuerdos bárbaros, desde el más allá. Desde el más allá. Pero bueno, me pareció interesante sí. conocer qué mamaste sobre aquel momento histórico de nuestra democracia y qué idea tenés vos de la democracia como joven política. Sí, claro, es obviamente particular mi mirada porque yo nazco dándola por sentado de alguna manera, ¿no? Yo soy hija de la democracia, como algo que tengo muy claro. Sos nieta y yo soy hija. Bueno, puede ser, claro, tal vez yo soy más nieta de la democracia. Lo voy a empezar a usar. Me parece que, bueno, soy nieta de la democracia, yo nazco dándolo por sentado, crezco en el ejercicio de una democracia activa o una relación de memoria activa en relación al proceso del último golpe de Estado. Obviamente yo además atravesaba políticamente por ese proceso, de Néstor bajando los cuadros. Soy la generación que fue a la ETSESMA con la escuela, que eso es algo, ¿no? Que en las clases de historia estaba ese proceso, desde esa mirada, que mi primer marcha fue un 24 de marzo, es decir, para mí eso es parte de mi genética militante, pero también generacional, humana, entonces... O sea que políticamente no decidiste darlo por sentado, porque lo seguiste militando. No, claro, de alguna manera era el paisaje natural de mi generación, pero... Hubo un proceso que nos permitió entender que no fue gratis, digamos, ¿no? Sí, siempre yo con una mirada, combativa, no sé si es la palabra, pero bueno, pensando en 1983, o en esos procesos, y como llevándolo a algo más lineal, para mí la democracia es un regalo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Yo siempre lo sentí así, o sea, y si me pongo más mística o incluso más cristiana en términos como de deuda, yo le debo la democracia a estas minas, o sea, y como una inspiración de lucha tremenda, y como siempre conociendo las limitaciones que tuvo la recuperación democrática, que como avanzaba tenía obediencia de vida y punto final, o como avanzaba tenía los indultos del menemismo, que de esas restricciones o esas condiciones siempre tuvieron, o sea, yo sin existir en ese momento tuve la garantía de que estaban las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que eran las que corrían el límite en esa pelea, que no es, y creo que es importante vincular la calidad democrática con el nivel, con los grados de justicia que alcanza un país y una sociedad. Porque a mí me pasa mucho cuando me voy a encuentros latinoamericanos, o cuando voy a Brasil, voy a Uruguay, voy a Chile, y no es lo mismo. No. Y la Argentina está un paso más adelante, y esa lucha la llevó un paso más adelante, y tal vez eso que yo di por sentado tiene que ver con algo que mientras fui creciendo siempre aprendí en nuestro propio proceso, pero yo no sabía hasta hace no tanto que en Brasil fue más difícil, que en Chile directamente sigue habiendo monumentos a Pinochet, descubrir también lo especial de nuestro proceso y entenderlo como un ejemplo muy valioso de ver la historia viva, ¿no? Y poder ponerla en valor. Así que... Está buenísimo. Claramente esta perspectiva comparada te da ese poder de mirar la limitación que tenían las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero... ¿Sos representativa de tu generación? ¿Crees que tu generación también es consciente de lo que se logró en ese momento? Yo creo que sí. Okay. Es difícil, ¿no? Porque, yo hablo...
habló mucho en términos generacionales, pero viste que la juventud siempre es muy, claro, muy heterogénea, porque es una edad. O sea, y joven fue cualquiera, digo, joven fue Videla y joven fue la de Carlotto. Entonces, digo, es difícil hacer una síntesis generacional. Sí creo que igual me animo a decir que, perdón, salió volando la lana, sí me animo a decir que existe una generación política, ¿no? Digo, y que para cada generación hubo una ola de participación política asignada por una serie de consignas, elementos, discusiones. Y creo que para la mía, esa fue una convocatoria. Digo, creo que no debo ser la única piba de mi generación que de las que fuimos a movilizaciones, que fuimos a las de los 24 de marzo o a las de los 16 de septiembre. Convocadas con esa consigna. Exacto. Que eso y tiene sentido porque, bueno, no sé, pienso en mi escuela, que igual es una escuela particular, porque es una escuela de la UBA, que con mucha tradición de participación, sí, el Pellegrini, de mucha participación política además, pero es una escuela en la que tal vez yo sola recontra milité y fui siempre una persona como que pues, formó parte de procesos de organización y otros tal vez no, pero todos en el patio teníamos una placa teníamos la misma placa con los compañeros y compañeras que desaparecieron en nuestro mismo colegio. Está bien. Y digo, eso nos deja en un piso más o menos común, ¿no? Totalmente. Nos espeja con una realidad parecida, más allá de que hagamos cosas distintas con nuestra vida para intervenirla o para pensarla o lleguemos a distintas conclusiones. Totalmente, molde la conciencia. Bueno, y te traigo ahora al presente. O sea, vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Sí. ¿Cuáles pensás que son los problemas estructurales que tenemos que abordar? O que siguen pendientes. Sí, bueno, a ver. Que un poco lo dijiste en términos de grados de justicia. Sí, nada, la verdad, se me ocurren muchas cosas. Creo que hoy, coyunturalmente, ahí tal vez ya tengamos una diferencia, pero una de mis preocupaciones una de mis preocupaciones para explicar los niveles democráticos que creo que hay o no hay en Argentina tiene que ver, o yo considero que es una Argentina que tiene un gobierno, pero a la vez tiene, para mí, dos restricciones muy importantes o condicionamientos democráticos muy importantes, que son el Fondo Monetario en lo económico y el Poder Judicial en lo político. Eso para mí es un tema fuerte, o una complicación fuerte para intervenir en el presente, o sea... que de alguna manera tenés una política económica condicionada y una capacidad político-electoral también condicionada por el proceso de persecución a Cristina, en mi manera de verlo. Sí creo que igual, atrás de eso... ¿Y esos dos factores son nuevos o es algo que te parece que estuvieron durante estos 40 años? Porque el FMI... Sí. Y bueno, van y vienen, ¿no? Sí creo que la modalidad, sí creo que la situación judicial, o para mí la persecución judicial en América Latina a los protagonistas de la primera década de este milenio, sí. Es más actual. Aparece como algo nuevo, pero aparece como algo, para empezar, que tiene más de un ejemplo. Entonces... es un fenómeno de la época. Sí creo que la restricción económica los procesos de endeudamiento además no son la primera vez que se ven en Argentina. Y bueno, incluso la dictadura es una huella de un momento de endeudamiento muy grande, digamos, como una huella de una política económica o un condicionamiento económico similar que quedó posteriormente. Ahí veo los principales obstáculos, o al menos donde considero que lo que imagines tiene una traba o una condición, para no ponerme repetitiva. Sí creo que igual vale la pena no nombrarlos en abstracto, sino entender qué es lo que condicionan. Y evidentemente hay una serie de problemas que tiene la Argentina que para mí estructurales puede ser una definición técnica, pero naturales no es, sería una mala definición política. Genial. Entonces ese es el problema que hay atrás, ¿no? Claro. Que ¿cuáles son las discusiones de fondo en las que intervienen actores como estos y cómo podemos recuperarlas y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Para que eso es en lo que que es en lo que además podemos encontrar menos matices, tal vez, o abrir a la sociedad una discusión que atraviesa de manera directa sus condiciones de vida. Más propositiva, sí. Que tienen que ver con, se me ocurren varias cosas. Obviamente, los niveles de pobreza en los que vive
esta Argentina y particularmente la Argentina más joven o incluso la Argentina niña, que me parece que es importante de nombrar y que no debería en absoluto ser natural. Bueno, creo que una discusión urgente y que el mundo nos va a demandar, la relación con nuestros recursos naturales, cómo vamos a cuidar el agua, digamos, en este momento del mundo, qué vamos a hacer con el litio. Digo, atrás de esos obstáculos hay discusiones de fondo de una Argentina que puede terminar de una u otra manera en función de cómo se destraben esas tensiones. Entonces, también hay, creo, algo de eso que vale la pena también nombrar. Está buenísimo, me encanta porque tenés una visión sistémica y a partir de ahí como que se operacionaliza, y lo que me parece interesante es, vos decís, tenemos que dar la discusión política de estos dos condicionantes. ¿Se puede llegar a algún consenso? O sea, porque se habla mucho también, porque estos son los problemas estructurales y ahora te iba a preguntar desde tu rol cómo tratás de contribuir a la solución, ¿no? Pero ¿basta con dar la discusión política de esos condicionantes o pensás que también hay que trabajar en los consensos para llegar a políticas de mediano a largo plazo para poder sobrepasar esas restricciones? Porque la verdad, me parece muy interesante. Vos tenés una visión sistémica de dónde se originan los problemas y después decís, bueno, después discutamos cómo los solucionamos, pero si no cambiamos estas condiciones, nada va a cambiar. ¿Cómo cambiamos esas condiciones? Sí, bueno, a ver, obvio no lo tengo claro, si no ya lo habríamos resuelto. Yo hubiese roto las pelotas para hacerlo. Pensemos en teoría y después de tu rol, cómo trabajás para contribuir en la solución de esos problemas. Sí, bueno, creo que para empezar, y creo que esto vale la pena nombrarlo, y también conectado con lo que decía al principio de alguna manera, de mi generación política, o de qué clima soy nieta. Sí. Yo, por algo divido de esas dos maneras lo que planteaba antes, como es nombrar los condicionantes y nombrar las discusiones de fondo. Creo que las discusiones de fondo pueden abrir un diálogo. Sí. Pero sí creo que tanto las primeras como las segundas, mi filosofía es una filosofía del conflicto. Sí. O sea, yo creo en el conflicto, creo que es inherente a la transformación de la realidad. Está bien. Lo que sí creo que no tiene que ser natural en la Argentina es que los conflictos de intereses siempre tengan a los mismos actores de los mismos lados, digamos. Perfecto. Que tengamos que automáticamente separar de forma político-partidaria necesariamente o social quién se va a parar de cada lado, digamos. Claro. Pero sí creo que la transformación de la vida tiene como un elemento inherente a sí misma el conflicto o la tensión de determinados intereses. Sí. Si no, me enojaría mucho más todavía el mundo. ¿Sí? Obvio. Si fuese la vida fuese más romántica y solo hay un bueno o un malo que tiene que tomar la decisión, sería un poco estúpido estar en el momento en el que estamos. Justamente como hay un conflicto de intereses y que hay que reconocerlo, no negarlo, creo que, por eso, para explicar por qué no me voy a meter en una de que el diálogo, no creo en el diálogo en sí mismo, creo en identificar intereses. Creo que cuando uno tiene claros sus intereses, además se puede sentar a hablar con cualquiera, técnicamente. O sea, creo que blanquear el conflicto también es un motor para generar un escenario de diálogo. Y en ese sentido yo soy hija de una cultura política de confrontación, y a mí eso me gusta. Buenísimo. Y creo que la Argentina en la que yo crecí es una en la que se daban muchas peleas, se perdían algunas, pero se ganaban otras, digamos, y ese saldo era más o menos justo. Y hace mucho que ya no lo es. Entonces, hay un tema. Bueno, pero es muy interesante lo que planteas, porque hasta ahora cuando hablamos, pero de verdad porque es una diferencia de enfoque, cuando hablas con los referentes y los funcionarios que estuvieron en los comienzos, cuando tenían que poner como los cimientos de la democracia, ponen mucho hincapié en los núcleos de conciencia básica, de cómo después de muchos años de que el peronismo estaba proscripto, los radicales, por ejemplo, que dieron su testimonio, hablaban de la importancia de generar puentes y generar diálogo y de ir buscando soluciones co-construidas con un partido político que había sido proscripto mucho tiempo en nuestro país. Y que desde allí se construyeron como
había que ir construyendo la institucionalidad en función de esos diálogos. Sí. Después de 40 años, está claro que ya como que el paradigma es distinto. Sí. Y me parece, es interesante entender tus lentes, porque digo, claro. Entender, porque es un poco la teoría del caos, donde vos metés todo, pero vos ¿qué haces vos como legisladora para transparentar o explicitar esos intereses? O sea, desde tu función de legisladora, vos, cuando te pones objetivos, ¿cómo trabajás para que en ese paradigma del conflicto puedas generar políticas públicas que se implementen y sean efectivas para resolver los problemas estructurales? Sí, bien. La verdad, bajar esa discusión acá es difícil, o sea, es complejo, porque no funciona de la misma manera. Yo un poco estoy pensando sobre todo en cómo, desde qué lógica construir gestión y movimientos, sobre todo movimientos en mi caso, porque yo vengo de ahí, tengo 5 minutos en este baile. Sí. Y a pesar sociales. De ser, claro, independientemente de que yo estoy convencida, está buenísimo. Estoy convencida de mi total afinidad e incondicionalidad con la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina. A mí la parte que me convoca y la parte que quiero construir toda mi vida es la del movimiento. Es la del movimiento que interactúe con esos procesos. Yendo a entonces entrar a un lugar como este, es difícil bajar alguno de esas hipótesis o conceptos, porque mi sensación es que en lo que discutimos acá adentro, podrás estar más o menos de acuerdo, la dinámica está totalmente presa de de diferencias políticas, ideológicas, electorales, partidarias. Sí y no, porque ahí yo siento que cada tanto tal vez puedo encontrar intereses comunes con gente que no sea de mi bloque, que no sea de mi espacio político, pero lo que impera o reina, y para ser noble, seguramente en el Congreso sea igual, no digo que para encontrar un puente, pero que en general las prioridades, discusiones y matices están mediadas por colores políticos, digamos, no por si de verdad no hay manera de conciliar una propuesta sobre esto. Bueno, En algunas cosas sí, obviamente. A veces estamos discutiendo un proyecto y nos estamos matando por lo que dice el proyecto, pero hay algunas discusiones que podrían tener otra impronta, pero que también están presas de este momento político partidario. Perfecto, entonces te saca un poco la legislatura y te pienso más, qué objetivos tiene, o sea, desde el movimiento, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos a abordar en la actualidad democrática? Desde el movimiento social, vos hablas de cómo logramos tener mejor calidad democrática y más justicia. Bien, interesante. A mí me gusta, tal vez iba a responder medio hippie. A ver. No, lo advertí, así que tengo derecho a. A ver. A mí me gusta pensar en... es algo que digo mucho cuando hago intervención, o sea, cuando doy charlas o lo que sea. Movilizar algo de los imposibles de la historia, ¿no? Un amigo mío dice una cosa, que es que si nos cuesta encontrar utopías en el futuro, tal vez es primero ir a buscarlas en el pasado y después ir a buscarlas en el futuro. Me encanta. Y yo me gusta mucho repasar y conectar con, no fue hace tanto que en Argentina las mujeres no podían votar, básicamente. Para nosotros hoy es un derecho lógico, lógico, obvio, pues un derecho claramente consagrado como tal. No pasó tanto tiempo en la Argentina en la que eso no era así. Tuvo que existir una capacidad utópica o de imaginación o de construcción de imposibles del movimiento sufragista, de la figura de Evita, eso tuvo que existir para correr lo imposible y ponerlo en lo posible. Lo mismo en lo que estamos hablando ahora. Así como en otros países latinoamericanos, ni hoy han logrado conquistar niveles de justicia en relación a los golpes de Estado y a las dictaduras de esa época de la región. Me perdí en cómo estaba formando la frase, pero así como no es un hecho natural de la región latinoamericana, y lo que hizo que Argentina lo pueda mover de lo imposible a lo posible fue la lucha de los organismos de derechos humanos y de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en lo particular como factor excepcional en la región latinoamericana. Para mí eso también es inspirador. Buenísimo. Y así podemos seguir nombrando, o algo en lo que fui parte, conseguir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
que yo me acuerdo que en 2018 no pensé... 2018 sí, pero en 2017 no pensábamos que iba a pasar. No. O sea, eran marchas que empezaban a ser grandes, pero que era tipo... Igual la veo difícil, realmente. Sí, y en 2018 pues no lo imaginamos seriamente y ahora está. Digo, es muy concreto. Creo que hay que tener capacidad de trazar imposibles generacionales que suenen... Me encanta. Poco a PPT, o sea, como que no te traen un PowerPoint inmediato, decir, y esto llega de esta forma, pero que hay que empezar a sembrar un sentido que permita darle lugar a eso. Y en eso pienso... Está buenísimo. Que tenemos que poder imaginar es que como suena naif cuando lo planteas, pero esa es la idea también, que se tiene que poder vivir en un país en el que no haya gente en situación de calle, porque es insólito que haya gente viviendo en la calle, es insólito conceptualmente. Sí. Entonces, eso tiene que de alguna manera pasar. Hay que disponer recursos especiales para terminar con la indigencia e imaginarse que eso sea una garantía de nuestro tiempo y algo que nombren en 20 años. Lo mismo con los femicidios. Hay que pensar cuáles pueden ser las conquistas de la época. Sí. Por fuera de que nos vayamos a lo más puntual de ahora, en realidad lo que debería... Bueno, ahí hay un montón de debates. Los alquileres, el precio de los alimentos, en un país que produce alimentos justo en una cantidad muy grande. El problema del acceso a la tierra en un país que dólares no tiene, pero tierra sí. Ahí hay un montón de opciones más inmediatas, pero me gusta construir un relato Está buenísimo. Más ambicioso todavía. Está bueno, pues está claro con qué lentes lo mirás, que es la teoría del conflicto, y está claro también, en definitiva, como que vos construís, o sea, pensás en los movimientos sociales y en las políticas públicas como un cambio cultural donde te anclás en el pasado para entender qué conciencia tuvimos y construir las próximas luchas. Sí. Y desde acá entiendo que tanto del voto femenino como de los golpes de Estado empezás a generar una agenda sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos políticos, bueno, ni hablar como el derecho a la comida, o sea, derecho a derechos humanos. A humano básicos. Básicos, sí. Que digo, ni siquiera es anterior a lo político. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Me gustaría en algún momento empujarte un poco más para pensar, ¿viste?, cómo podemos operacionalizar estas políticas más básicas, porque llega un punto que deberíamos encontrarnos y deberíamos poder resolver el tema de la pobreza de cara al futuro. Yo tengo mi idea, ¿no? El tema es que no parece haber, o al menos yo vengo sintiendo que en general el clima político o la agenda política no es programática, o sea que es poca la gente que habla en términos de programa. Sí. Bueno, justo estamos en una ciudad donde muchos de los temas nos exceden en lo legislativo también, porque podemos regular sobre temas laborales, pero... Bueno, no, pero independientemente de la legislatura, lo pienso más nacional, en términos, como dirigente, iba a decir que no sé si me cabe la palabra, pero... No, como representante. Sí, claro, como en términos de cuál es la agenda, bueno, que explica también algo de lo lejos que estamos también, ¿no? Sí. De que que otra cosa que se me ocurre en términos de fortalecimiento democrático es... Para mí hay una democracia fuerte cuando hay procesos de participación y organización fuertes también. Y estamos en un tiempo de desorganización. Y eso a mí me preocupa. Estamos en un tiempo de desorganización, ¿por qué? Por lo del surgimiento de la derecha. Para mí, por como una suerte de fracaso de la política para encontrar respuesta a los grandes problemas. Sí. Y en eso, para mí... Hay así como para mí los organismos de derechos humanos y las madres de Plaza de Mayo son fortalecimiento democrático, para mí la participación estudiantil es fortalecimiento democrático, para mí los sindicatos son fortalecimiento democrático. Para mí ahí hay una mejor democracia en la medida que esos sujetos estén organizados y discutiendo su realidad y poniéndola en jaque. Sí. Y ese no es el mejor momento para ninguna de esas cosas, ¿viste? Entonces... No, de hecho te iba a llevar a ese tema, desde lo programático, ¿cuál pensás que es el rol de los jóvenes en la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales? Y después, también me interesa el tema de los sindicatos, porque la verdad que es muy difícil, estuvimos hablando con Alejandro Amor, pero digo, es difícil sumarlos a espacios de diálogos como estos, o sea, ¿desde dónde ves que se puede mejorar la participación de los estudiantes, de la juventud en la búsqueda de soluciones y también de los sindicatos? Digo, ¿desde dónde, cómo te imaginas algo más justo y productivo?
Hoy no sé, o sea, si tuviese una respuesta para eso, la estaría ejecutando. Pero evidentemente yo creo que la gente, sobre todo jóvenes, más jóvenes que yo, porque aunque soy joven, ya no tanto, tengo 23, es decir, no doy ternura. ¿Que te quedan 2 años más dentro de la juventud? 2 años, hay gente igual que tira hasta los 30 y pico. A mí como se me va a notar mucho si pasó 10 años hablando de lo joven que soy. Empezaste muy chiquito. Claro, eso es lo que me va a costar. Sí. No, pero pensando en eso, en la gente que es más joven todavía que yo, siento que de alguna manera el tema es que la despolitización o incluso la antipolitización, que también es un fenómeno, son fenómenos razonables que tienen efectos como construyen un sujeto muy individual, sí, en el que la participación no aparece como una respuesta posible. No. O tal vez a una escala en la que incluso existiendo cierta participación lo aislás de lo que puede ser una participación política o colectiva o masiva o lo que sea, a la escala de lo que a vos te importa. No digo, claro, no se suben a un proyecto de transformación de la... No estoy termeando, digo... que no sé, no saben que tal vez en un club de barrio en el que se ocupan, exacto, de que hay una forma de participación política que sí digo que pueden jerarquizar y desde la que pueden tener exigencias, sueños, demandas. Entonces, como incluso las instancias colectivas que aparecen están afuera de la lógica, o al menos en la que yo me crié, que no sé si cuál es mejor o peor. Yo obvio que creo que es mejor la mía, claro, pero digo, también por estar conectada con mi propia perspectiva. Sí. Sí creo que además se suma a una crisis estructural en relación al futuro, como la incertidumbre del futuro, está mediada por un conflicto de salud mental, sí, que no sé si es especial, que además quiero ser cuidadosa, sí, con eso, porque también hay que ver si en realidad... Pues hoy hablaba con alguien, una persona estudiosa que me decía que los números por ahora no eran necesariamente peores. De todas maneras, hay hecho en los últimos 30 años un solo estudio epidemiológico de la salud mental. ¿Post-pandemia no? Post-pandemia sí, pero no en relación a otros momentos, tal vez, digo, en términos de consumo, no peor que el 2001. Me decía que que había números más raros, pero que uno de los problemas que tiene Argentina es que no hace casi estudios epidemiológicos de salud mental. Eso es un lindo proyecto para hacer. Eso es una buena cosa que se puede hacer, que de hecho hoy me fui como diciendo, eso es lo que quiero hacer. Total. Y eso lo podemos hacer, digo. Totalmente. Ahí hay como una alerta que debería ser, sí, que nos debería unir, y es para conseguir información. Después, cómo interpretamos la información, tal vez ahí encontramos, bueno... Después de eso primera hablamos. Cosa. Sí, bien. ¿Ves? Nos queda algo. Bueno, a lo que voy es, a esa crisis como más estructural, sí, o el sentido de la vida, se suma que es una generación mediada por, como, bueno, también el uso de redes sociales, la infinitud y finitud que te presentan, total, problemas de consumo, trastornos alimenticios, depresión, ansiedad. Total. Todo ese conjunto apaga la imaginación o la voluntad para participar, juntarse e intentar transformarlos, como sí, la resignación y la intentar resolverlo individualmente como puedas. Y es tipo, bueno, entonces esto que ya salí de trabajar y estudiar esto, puedo inventarlos, me da más plata y conseguir un alquiler así o pedirle a mi mamá que me banque. Sí. Y digo, toda una neurosis, sí, que se lleva mal con pensar en la otra lógica. Y lo peor es que es razonable. Sí. Entonces, hasta que nosotros no podemos querer convencerlos retóricamente de que en realidad hay un proyecto de vida, que hay que convencer materialmente, ¿no? Hay que como poder a esa incertidumbre teñirla de certidumbre. Decir, identifico este problema y creo que puede tener esta respuesta. Bueno, no sé, ¿viste? Me encanta. Por ahora lo único que lo convencemos materialmente, pero digo, porque estás diciendo muchas cosas y muy profundas. O sea, frente a este fenómeno de despolitización y antipolitización, la respuesta es más política y más involucramiento. O sea, más participación en todas sus formas y si no querés participar partidariamente, al menos involucrate, o sea, salite de ese individualismo y tratar de ayudar a la solución. Después hablas de la falta de visión de futuro, que tiene mucho que ver con que tenemos resultados muy pobres hace muchos años. Entonces no puedes construir ese futuro desde el presente que tenés. Sí. Y me echaste lo del tema de la salud mental, que complejiza todo el análisis, pero lo que digo es, eso hago. No, está buenísimo, pero digo, conseguir esos resultados, o sea, empezar a tener buenos resultados sostenidos en el tiempo para poder
visualizar un futuro distinto, deberíamos, o sea, ahora te trato de cambiar la lente del conflicto, digo, deberíamos poder co-construirlo desde el sistema democrático de alguna manera, porque... No, pero es que yo digo lo mismo, lo que digo es, si vos tenés que pensar en el trabajo para esta generación, tal vez nosotros sí nos tendríamos que juntar, pero inevitablemente te cruzás con un conflicto de intereses, que el sector privado tal vez te dice, pero a mí me conviene los primeros 3 años flexibilizar a estos pibes. Me conviene, es más rentable. Sí. Y bueno, y vos vas a tener que decirle, no me importa. Sí. O sea, no me importa, necesito que me hagas esta concesión. Lo estoy analizando, Está ¿no? Clarísimo, y eso es inherente a cualquier problema. Siempre. Algún punto de contacto vos lo que decís es con un conflicto de intereses vas a tener. Total. Porque hoy la precarización, la flexibilización tienen sentido para alguien. A eso me refería con no romantizarlo. Está bien. No es que hay un villano diciendo los jóvenes tienen que hundirse en la como miseria. Que vos sos muy consciente de cuáles son los conflictos de interés. Claro. Sí, ¿de quién está de qué lado? Te va a decir, che, esto a mí no me conviene, o sea... Está bien. Y lo que decís es que son tan fuertes esos intereses que es muy difícil encontrar un núcleo de coincidencias, porque los poderosos son los que en general no quieren hacer lo que hay que hacer para conseguir los resultados. Bueno, sí, se podría decir así, bueno, de alguna manera. En algunas cosas vamos a encontrar otra cosa, como pueden ser las economías de plataforma, que ahí no te encontrás solo con un malo que no quiere reconocer derechos laborales y va... También te encontrás con un pibe que la única manera que encuentra de elegir cuándo trabaja es sin esos derechos laborales. Y ahí vos tenés una pregunta que tenés que resolver. Yo no la resolví todavía, ¿no? Está bien. Pero yo, mirá qué loco, porque vos vas a hablar con pibes de Rappi y yo no creo que no quieran tener más derechos o de un seguro o ganar mejor o lo que sea, pero como están convencidos de que prefieren, no es que quieren un modelo de 8 horas controlado, quieren elegir cuándo entran a la app y cuándo salen. Bueno, y ahí vos te tenés que decir, tengo que considerar lo que me están diciendo, o sea, la demanda del sujeto. Totalmente. No puedo tirarle un convenio colectivo de trabajo por la cabeza, o sea... Bueno, me parece interesante porque traes el tema de las plataformas y quizás la solución pase un poco más por eso, ¿no? La descentralización, en donde ya hay más participación, pero tenemos que trabajar mucho más la colaboración en la búsqueda de los nuevos equilibrios. Sí, ¿en qué marco, digamos? Sí. Sí, está bien, vos ya te vas al marco del conflicto. Está buenísimo. Sí, soy esto. ¿Con qué preconceptos explicitémoslo y después busquemos la solución? Claro, sí. Bueno, perfecto. Y para ir terminando, la verdad que me pareció súper interesante entender con qué mirada y qué aporte pueden tener los jóvenes. Si tuvieras que decir, pensando más de cara al futuro, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos en materia de retórica, de luchas de movimiento y de política pública que nos deberíamos diseñar a futuro? Porque en general, digo, cuando pensamos en estos 40 años de democracia, contamos todo lo que hicimos, lo que aprendimos, pero digo, hay poca capacidad de visualizar el futuro en nosotros mismos también. Total. Y creo que, digo, una clara alerta en ese sentido son los excluidos y excluidas de la Argentina. Digo, incluso habiendo democracia, hay gente, cuando hay excluidos y excluidas de todo derecho, del acceso al trabajo, excluidos y excluidas del acceso a la tierra o al techo, evidentemente el sistema democrático no es nada para esas personas más que el ejercicio del voto. Sí. Pero una democracia que se reduce al ejercicio del voto no es una democracia que me interese especialmente, me parece un piso. Total. Pero el techo tiene que estar en otro lado. Entonces, para mí, los protagonistas de la deuda democrática de hoy son esos excluidos y excluidas de toda exclusión, digamos. O sea, que cada vez son más en Argentina. Entonces, no se trata de una agenda que es, para que no parezca moralizante, no digo... Yo tengo una empatía especial, que también podría ser o no, no hablo de mi grado de empatía con quien está marginado de todo derecho. Hablo de además una escala de marginación que tendría que alertar a cualquiera, te importe o más o menos, no es una bajada ética moral. Sí. Es política, es un sujeto cada vez más grande que vive una Argentina que no es, o que no es nada. Entonces, para mí ahí está obviamente el primer paso. Sí. Para mi movimiento, mi espacio es la agenda de las 3T, de la tierra, techo y el trabajo. Después inaugura otras discusiones, pero creo que ahí tenemos que establecer al menos simbólicamente una prioridad. Sí, está buenísimo. Y eso
puede venir bien en la construcción de una mejor democracia. Buenísimo. Sí, después cuando lo instrumentemos nos vamos a encontrar con lo que te decía antes, que digo, en esas condiciones, en las condiciones, sí, no te lo permiten. En el conflicto, el caos, no. Sí, pero además en un momento particular de la Argentina en materia económica, en donde atribuyo además un asterisco a la situación con el Fondo Monetario Internacional y a la intromisión del Poder Judicial en nuestros procesos político-democráticos. Entonces, ahí es cuando me pongo más pesimista, pero la verdad es que yo creo que tarde o temprano podemos construir un compromiso con los excluidos y excluidas de esta patria que se convierta en alguna que otra respuesta. Y si no, veremos explotar a la Argentina, que es algo que creo que no queremos que sea la foto final. Totalmente. Entonces, bueno, iba a terminar con eso porque te escuchaba, te iba a preguntar si está claro por dónde querés construir el futuro. Te iba a preguntar si sos optimista o pesimista y creo que depende del día igual. No, pero que necesitamos que esto se resuelva. Sí, si eso seguro. No somos país. Y sobre todo en el cruce intergeneracional, a mí, si digo que explote ahora, no me sirve. O sea, yo incluso para cerrar con el principio, para mí es importante en la relación con el pasado no confundir sentido histórico con nostalgia, que en mi movimiento es algo que pasa con mucha frecuencia. O sea, creo que esa confusión es permanente. Para los que... incluso la discusión de buscar utopías en el pasado. Bueno, no te quedes ahí toda la vida. No. O sea, anda a buscarlas para volver. Total. Entonces, en eso, yo si bien reconozco ahí una etapa de la Argentina que es inspiradora, también reconozco que no estoy dispuesta a pensar que los mejores años de la Argentina yo me los perdí. No. Pues, si querés, es por un tema de ego. Totalmente. O delirio de Vamos grandeza. A construir esa... yo quiero estar cuando venga el mejor momento de la Argentina. Ojalá también ayudar para construirlo, pero esa parte ni siquiera creo que tenga que ser yo, pero sí creo que quiero estar. Y para eso mínimo tengo que creer que puede pasar. Sí. Me encantó y ahí creo que tanto los nietos como los hijos, deberíamos poder construir ese futuro. Sí. La verdad, muchas gracias por el tiempo y la seguimos. Sí. Gracias. No hay de qué. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.